Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 18 de febrero del 2020 y vamos a hablar sobre la clase que quedó pendiente el día martes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Con referencia a la dinámica de la población y a ver si nos da tiempo de ver algunos datos del INEGI, ¿sale? Ya después de ver esto, vamos a compartir la pantalla. Hola Jennifer. Bueno, pues estábamos viendo la clase pasada sobre el crecimiento de los países, sobre cómo se daba el ver acá, a ver si ya se ven. Bueno, entonces estábamos hablando sobre el crecimiento de la población. Acá, primero hay que ver qué es migración. La migración es el movimiento de las personas que dejan su lugar de residencia. Esto, si pueden sacarle una foto por favor, para establecerse en otro país o región por causas económicas, sociales, políticas y ambientales. Entonces, el ser humano tiene tendencia a la migración, pero también lo hacen otras especies. Por ejemplo, en este caso, pues aquí viene lo de las aves, pues las aves también tienen migración, son seres vivos que tienen una migración de varios miles de kilómetros, y los seres humanos también tienen que hacer muchas veces la migración, aunque ellos no lo quieran hacer. Eh, Hay dos, bueno, se llama emigrante, una persona tal como del lugar que sale. Por ejemplo, para nosotros las personas que dejan nuestro lugar, los mexicanos que se van a Estados Unidos, son emigrantes, o sea, están saliendo de aquí de nuestro país. Y para Estados Unidos son inmigrantes. Por eso les puse esta caricatura que encontré, donde están hablando unos políticos, que probablemente sea el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Dice, esta es mi ilegal política de inmigración. Entonces, para Estados Unidos, los mexicanos que se están brincando la frontera son inmigrantes porque llegan a un territorio diferente a vivir. Para nosotros serían inmigrantes las personas que están que vienen de Honduras y que andan ahí, se suben a los camiones o que están ahí pidiendo dinero. Ellos serían inmigrantes porque están llegando de un país extranjero diferente al de nosotros. Pues también la migración pues ha existido desde mucho tiempo. Incluso los seres humanos que viven aquí en el continente americano, pues también llegaron de una región de Asia, probablemente atravesaron el estrecho de Bering y poblaron este continente. O sea que ellos también tuvieron una migración y después se establecieron a vivir en este territorio y en las demás partes del continente americano. Entonces, la migración es una parte muy importante de un fenómeno muy importante social que hay en la vida y también en los animales y en los seres humanos. Esto viene en su libro en la página 126. La migración puede ser por varios tipos. Puede ser temporal, si nada más es por unos cuantos, por un cuanto periodo de tiempo. Las personas regresan a su lugar de origen. Por ejemplo, las personas, cuando ponían el ejemplo las maestras, cuando se van a trabajar al campo, no sé, en la temporada de cosecha, es una migración temporal. Ya después se regresan a sus casas, a sus pueblos y siguen trabajando. Migración permanente es cuando ya se quedan definitivamente ahí en ese lugar a vivir. Otra cosa importante, o sea, que se quedan en un lugar, se fueron a vivir ahí y ya se quedaron ahí. La migración también puede ser voluntaria, o sea, si las personas se van por su propio gusto, o sea, deciden irse. Forzada se da cuando hay guerras, cuando hay persecuciones, cuando hay, a lo mejor hay una guerra en su país, hay una erupción volcánica,
hay conflictos, entonces eso sería forzada. No nada más es por conflictos armados, también puede darse por fenómenos naturales. Supongamos que hay un temblor y las personas tienen que dejar sus casas y ya irse a vivir a otro lugar, o la erupción de un volcán, entonces eso también puede ser una migración forzada. Y los territorios involucrados puede ser la migración nacional, que se le conoce como interna, donde la población cambia de un estado a otro, pero sigue siendo del mismo país o de un municipio a otro. Aquí, por ejemplo, quiero que me pongan en el chat cuántos de ustedes, sus papás no nacieron en el estado de Puebla y actualmente están viviendo en el estado de Puebla. Internacional es cuando la población cruza sus fronteras para ir viviendo a otro país. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos parientes en Estados Unidos, pues es migración internacional. Quiero que me pongan aquí en el chat cuántos de ustedes, sus papás, no son originarios de Puebla, que hayan nacido en otro estado, pero que ahorita ustedes ya están viviendo acá. A ver, quiero que me pongan aquí en el chat. Los veo, a ver qué me dicen. ¿Sale? A ver, veo si me ponen. Por ejemplo, Vivian Kimberly dice que su mamá no es de Puebla. A ver qué otro papá o mamá no es nacido en el estado de Puebla. Javier dice que él no nació en Puebla, que sus papás sí, pero él nació en otro lado. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los demás son nacidos sus papás en Puebla y todos los demás aquí en Puebla. Bueno, dice Fernanda que nada más su mamá, no es del estado de Puebla, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo de migración, o sea, por algún, aquí Vivian me está aclarando que su mamá y sus hermanos y su papá sí son de acá, ¿sale? Michelle dice que su papá nació en otro estado, ¿sale? Entonces, eso es lo que les digo, ellos por algún momento tuvieron que tener migración y irse a vivir a otro lugar que no, a otro estado del cual no habían nacido, ¿sale? Por buscar mejores condiciones de vida. Y desafortunadamente esta pandemia pues también está generando migración, porque mucha gente a lo mejor el trabajo que tenían acá pues ya está viéndose difícil y tienen que cambiar de lugar de residencia, ¿sale? Bueno, seguimos avanzando. Este mapa viene en su libro en la página 127. Aquí podemos ver cómo se da la migración a varias partes del mundo. Estas flechas se llaman flujos migratorios, viene en su libro, pero si pueden ponerla ahí en su libro, en la 127, flujos migratorios. Estas flechitas son los movimientos de personas, como si fueran ríos, se mueven una gran cantidad de personas hacia un lugar. Lo mismo que estábamos viendo en la imagen anterior, en la de las aves, vean. También ellas tienen sus flujos migratorios, o sea, de un lugar del que parten al lugar a donde llegan. También las personas tienen flujos migratorios. Aquí podemos ver que unas flechas muy grandes se dirigen hacia los Estados Unidos, de esta región de la parte de América, de América del Sur, de parte de Centroamérica, parte de México, buscan como lugar de llegada a los Estados Unidos. Ya después vemos aquí la flecha de color amarillo es América Latina y el Caribe. Aquí vemos que las personas de América, pues su principal flujo migratorio es llegar a los Estados Unidos y a Europa. Aquí vemos también la flecha de Europa. Y ya en menor medida África, en menor medida Asia y en menor medida a Oceanía. Después vemos aquí que en esta parte de acá, en donde está Brasil, también hay un flujo migratorio muy grande de unos 3,5 millones de habitantes. De acá en lo que está de color azul son el flujo migratorio de Europa. Aquí viene 40, que 40 millones de personas están moviéndose dentro del continente europeo, pero dentro del mismo continente. Pero vemos que también hay mucho flujo migratorio de Europa hacia Estados Unidos y también hacia el continente asiático, ¿sale? Hay 8 millones, más o menos parejo, 8 millones y 8 millones. Y muy poco a Oceanía, muy poco África y muy poco América Latina. Después vemos lo que está de color moradito, es esta parte de acá, es el movimiento migratorio de Asia. De Asia
pues se mueven dentro del mismo continente asiático, entre la China, India, Bangladesh, estos países de acá, se mueven 62 millones de habitantes, es un movimiento muy grande aquí migratorio, un poquito más de la mitad de la población de México. Y después vemos que de aquí, de Asia, se mueven 20 millones de personas que se buscan ir hacia los Estados Unidos. Un poquito se va a Oceanía, muy poco a lo que es África, y también una buena parte del continente asiático también busca, de estos 20 millones, unos se quieren ir a la parte de Europa, 3 millones, y 17 se van a los Estados Unidos. Y después vienen los movimientos de África, que está de color verde. 18 millones se mueven dentro del continente africano, en esta parte de acá. Pero 9 millones buscan salir principalmente hacia, la mayoría se va hacia Europa, una parte muy pequeña busca irse hacia el continente asiático, principalmente, aunque no viene, se buscan esta parte de los países que se dedican al petróleo, y una parte de 1.300.000 buscan irse hacia Estados Unidos, del continente africano. Y de Oceanía, pues tiene, se mueve mucho hacia la parte de Australia, aquí está la parte de Australia, y hay movimientos migratorios un poco hacia esta parte de acá, que es Rusia, hay una parte Europa, una parte África, una parte Estados Unidos, otra parte aquí a lo que es Sudamérica, pero no es tan grande. Entonces esos son los movimientos migratorios del mundo, ¿sale? No sé si tengan dudas hasta acá. A ver, pónganme aquí en el chat si va quedando entendido lo de los movimientos migratorios, ¿sale? A ver, pónganme aquí en el chat si va quedando claro. Dice Javier que no hay dudas. A ver, ¿quién más? Fernanda, no hay dudas. Michelle, no hay dudas. Alberto, no hay dudas. Jimeri, no hay dudas. Abril, no hay dudas. Ok. Entonces va quedando claro, ¿verdad? Entonces esto es lo que las maestras sí lo sacaron ahí en su... incluso este mismo de su libro lo sacaron ellas para explicar lo de los movimientos migratorios, ¿sale? Entonces avanzamos. Ahora, a este sí quiero que le saquen una foto, porque este no venía en una captura de pantalla. Pues, ¿hacia dónde van más las personas? Principalmente hacia Estados Unidos y Canadá. 54.5 millones de personas tienen de migrantes, que es el 22.4%. Y otra parte busca ir hacia Europa occidental, porque principalmente a los países que tienen altos ingresos, ahí están migrando, tiene 57.2 millones de migrantes, que son el 23.5%. Estas dos regiones, pues son regiones económicas muy importantes, son regiones económicas poderosas, y por eso los migrantes buscan ir ahí. Ahora, los países que más migrantes tienen, en primer lugar está Estados Unidos, con 46.6 millones de inmigrantes y 19% de los migrantes del mundo. Eso significa que de una de cada 5 personas que emigraron en el mundo viven en Estados Unidos. Es el país que tiene más migración a nivel mundial. Y por eso vemos en las películas de Estados Unidos que a veces sacan japoneses, sacan latinos, sacan europeos, porque tienen de todas las nacionalidades dentro de Estados Unidos. En segundo lugar, pues está Alemania, que tiene 12 millones de inmigrantes y tiene el 4.9 de los inmigrantes en el mundo. Y el tercer lugar es Rusia, de los países que tiene más inmigrantes, con 11.6 millones de inmigrantes y el 4.8 de los países de los migrantes en el mundo. Ahora, de los países que más personas lanzan al mundo, o sea, de más emigrantes, que más personas abandonan su país, en primer lugar está la India, con 15.6 millones de emigrantes, que es el 6.4 de los migrantes en el mundo. En segundo lugar es México, el país que tiene más migrantes, y eso es una vergüenza, porque esas personas se van de nuestro país porque no tienen buenos salarios, buenas condiciones, buenas oportunidades, y generalmente se buscan ir hacia los Estados Unidos. Hay 12.3 millones de emigrantes, la mayoría está en Estados Unidos.
5.1 de los emigrantes en el mundo, y el tercer lugar es Rusia. O sea, al mismo tiempo que Rusia es el país que más recibe, también Rusia es el tercer país que más salen personas de ahí, con 10.6 millones de emigrantes y el 4.3 de los emigrantes en el mundo. Entonces, en unas partes de Rusia llegan personas y en otra parte de Rusia se van las personas, ¿sale? Entonces, esto es lo que tiene que ver con cuáles son los países que más reciben, son los de este lado, por eso le puse receptores, y de este lado son los países que más dejan personas, que son los emisores, ¿sale? Vamos a la que sigue. Ahora aquí viene en este mapa que salió en lo de Aprende en Casa, viene cuáles son los países que tienen mayor migración, o sea, que reciben mayor migración. Pues están los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en la región de Asia. Son países que se dedican al petróleo y por eso reciben a muchas personas que trabajan. Australia, Rusia, España, Francia, Inglaterra o Reino Unido, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Son los países que tienen mayor, que reciben mayor cantidad de migrantes y son países que están muy bien sus economías, hay trabajo, hay oportunidades de empleo y por eso muchas personas buscan irse a estos países. Entre lo que ponían aquí como por qué se van las personas a esos países, por las mejores condiciones económicas y políticas que los países emisores. Por ejemplo, aquí en México, pues las condiciones no son tan buenas y en Estados Unidos, a lo mejor por pasarse a otro país, pueden ganar hasta 10 veces más de lo que ganan en México. Por eso muchas personas, pues incluso arriesgan su vida para poder estar ahí en países como Estados Unidos, ¿sale? Este no se ve muy bien, pero aquí, por ejemplo, viene que México es el país que tiene más personas en Estados Unidos. Hay 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Después en la India buscan irse a Emiratos Árabes. Hay casi 1,5 millones de personas de la India trabajando en Emiratos Árabes. De Rusia, pues se van a Ucrania. Son 3,200,000 personas. De Ucrania se van a Rusia, también 3.2 millones. Y de Bangladesh se van a la India, un poquito más de 3 millones. Son los países que tienen más flujos migratorios. ¿Sale? No sé si hasta acá haya duda. A ver, pónganme aquí en el chat si va quedando claro. ¿Dudas hasta acá? ¿Va quedando claro esto? ¿Dudas? Dice Javier que sí, sí está bien, o si hay dudas. Vivian dice que no, Javier no, Alberto no, Fernanda no hay dudas. Ok. Jennifer dice que no hay dudas. Abril que no hay dudas. ¿Sale? Yolette que no hay dudas. Ah, qué bueno. Bueno, dicen que no hay dudas. Jimeri dice que tampoco hay dudas. Y Miguel Ángel dice que tampoco hay dudas. Bueno, entonces, espérame. Bueno, después acá les pongo unos libros que tratan sobre la migración. Así lo vamos a ver muy rapidito. En estos libros tratan sobre cómo se da la migración a nuestro país. Nos vamos a ver algunas fotos aquí muy rápidas. Son libros del gobierno y donde podemos ver algunas fotos. Esto es parte de la frontera entre México con Guatemala. Entonces aquí es cómo se venden ciertos productos en esta frontera y cómo utilizan este tipo de lanchas que son como tipo inflables, donde pasan el río Suchiate, que es un río que no es muy caudaloso y lo atraviesan muchas personas de Guatemala hacia México y también personas que van de México hacia Guatemala comprando algunos productos. ¿Sale? Aquí está la frontera que está entre México y los Estados Unidos y pues se ponen algunas cruces de personas que han fallecido, ¿no? Ahora, otra cosa es que también México es un país de tránsito, porque muchas personas que principalmente salvadoreños, hondureños, principalmente, pues buscan pasar por México, tienen que pasar forzosamente por México, guatemaltecos, para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, en México,
pues desafortunadamente los tratan muy mal. Las personas aquí en México hay mucha corrupción, hay muchos maltrato hacia los migrantes y son muy maltratados, ¿no? Aunque entonces México también hay muchas personas que se han quedado a vivir acá, que son de estos países. Aquí, por ejemplo, está la frontera entre México y Guatemala. Aquí está se llama una mojonera, se llama esto, es como divide un país con otro país, ¿sale? Está en los límites entre Guatemala y México. Si ustedes han ido a Villalta, aquí entre San Martín y Tlaxcala, ahí también hay una división entre cuando se pasa uno al estado de Tlaxcala, ¿sale? Ahí hay un pequeño monumento que dice, estás entrando a Tlaxcala, ya sé, está saliendo de Puebla, ¿sale? Aquí vean cómo se pasa en el río Suchiate, incluso se puede pasar a veces hasta caminando, aquí van cargando algunas cosas, utilizan ese palo que están viendo ahí para poder, pues sentir nada más que no vayan a pisar algún lugar donde se pueda hundir, entonces pueden pasar hasta caminando. Acá hay personas, estas banderas son de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, Nicaragua, son países, esta bandera es de Nicaragua y esta es de Honduras, que son de migrantes que atravesaron nuestro territorio. La bandera de México, las lanchas que hay ahí, cómo se pasan las personas, vean ahí cómo se ven las lanchitas, y es el río, ¿sale? El río Suchiate, y cómo se pasan las personas hacia México. Después acá vienen aquí unas personas que son bien amables y tratan muy bien a los mexicanos cuando regresan a México. Sí, que generalmente sí los tratan bien, pero hay personas que los extorsionan cuando regresan. Este programa paisano es para ayudar a las personas que regresan a México. Son funcionarios del gobierno que ayudan a las personas que regresan a México. Desafortunadamente a veces cuando regresan los mexicanos pues pues también como traen dinero, traen cosas, pues a veces son extorsionados por autoridades y por eso es lo que trata el gobierno de que no se haga. Entonces este programa es para ayudarlos para que lleguen bien al país. Entonces aquí se puede ver cómo llegan las personas, cómo los vigilan, los cuidan, ¿vale? Las carreteras. Después aquí los grupos beta, estos son los que les dicen a las personas que no, bueno, que se cuiden cuando van a pasar a Estados Unidos. Les piden que no se pasen, que pasen con precaución, que les dan algunos consejos para que las personas no pasen. Pues muchas veces no les hacen caso, pero por lo menos es una forma de, aquí donde están las Bs, pues es donde están estos grupos beta, que tratan de ayudarlos a los migrantes, para decirles que los peligros que pueden correr, cómo deben de reaccionar, y incluso pues a los que son ilegales, pues también los deportan hacia sus países, que son hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, entonces también los regresan a su país. Entonces aquí están esas camionetas todoterreno de los grupos beta. Y aquí como les dan alimento, los ayudan también, atendiendo a las personas. Pues aquí, antes de esto, a ver si, ya ver, ¿dónde está? Bueno, esto no salió en lo de Aprende en Casa, esto es extra. A ver si, creo que por aquí estaba, a ver si sale. A ver si sale por acá. Bueno, creo que sí lo había visto, pero creo que ya no lo encuentro. Lo del tren de la bestia. A ver si sale. Bueno, el tren de la bestia es un tren que atraviesa todo el país, donde se suben muchas personas que son hondureños, salvadoreños, bueno, principalmente, y nicaragüenses algunos, y se suben a este tren para poder llegar a Estados Unidos, pero pasan muchas cosas malas, ¿no? En ese tren, la verdad, sufren muchos abusos, acá está. Entonces, este tren se llama La Bestia, estas personas son personas de origen centroamericano que se suben a este tren, y como no tienen dinero, pues se van subiendo a estos trenes, se arriesgan mucho su vida porque se suben en los trenes cuando están en marcha, sufren accidentes, han perdido piernas, han perdido manos,
hay mujeres o hombres que han sido violados también en los trenes, les han quitado sus pertenencias, hay muchos desaparecidos. Entonces estos grupos betas pues también tratan de defender esas personas que están muy vulnerables al atravesar el país, ¿vale? Entonces, ajá, sí, ya la encontré, Miguel Ángel, era esta. Entonces, esta es la foto de la bestia. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las personas con tal de salir de su pobreza son capaces hasta de pasar o de arriesgar todo lo que hay ahí para poder salir adelante. Y hay películas que tratan sobre esto, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Pero sí se da mucho en nuestro país, ¿no? Que como país donde pasan estas personas que son de otros lugares, pues también están sufriendo mucho, ¿no? Y algunos también, pues, estas son personas de Centroamérica que también, pues, fueron capturados y los deportan a su país, ¿sale? Entonces, pues, el gobierno mexicano, pues, tiene funcionarios que también buscan ayudar a estas personas. En esta parte de acá es un albergue que tiene un sacerdote que se llama el Padre Solalinde, donde ayuda a los migrantes que a medio camino. Entonces ahí se quedan, se bañan, curan sus heridas. Es un padre que ha sido muy reconocido por lo que ha hecho. Se bañan, se cuidan, sanan, si están enfermos, se quedan un tiempo ahí y ya después siguen su camino hacia los Estados Unidos. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo, de cómo se cuidan estas personas y cómo también hay personas que les ayudan para que han sufrido mucho en el camino de Chiapas a México, entonces ahí se quedan unos días y después pues siguen todavía con su travesía, ¿no? Y este es el padre que les digo que es el padre Solalinde, que es el que les ayuda a, a cuidarlos y a darles cierta protección, ¿no? Y lo quieren también mucho las personas de Centroamérica. Entonces, pues eso es de los grupos betas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, están los límites entre los Estados Unidos y México. Entonces aquí también está la división entre un país y otro. Esto no salió en lo de Aprende en Casa, lo están viendo nada más acá. Y aquí vean la cantidad de carros que, pues varios, o sea, es para pasar entre Estados Unidos y México. Muchas personas de México trabajan en Estados Unidos, van, trabajan y regresan. Y esas personas ahorita se han visto muy afectadas por lo de la pandemia. O sea, desafortunadamente ya no los dejan ahorita entrar tan fácilmente y este, han perdido sus fuentes de ingreso, ¿sale? Entonces, pues eso es lo que les puedo decir. Bueno, ese es un libro de la migración, ¿sale? Entonces, ese es el detalle aquí de lo que les estaba diciendo. Bueno, continuamos. Ahora, pues miren, también de lo que salió en otra clase fue de los retos de la población de México. Pues hay retos que tiene nuestro país, ¿no? Uno de los retos, pues que pues no tenemos transporte en un lugar como la Ciudad de México. Vean cuántas personas quieren subirse al metro, ¿no? Ya va lleno y no se pueden subir, ese es un reto. Otro reto, pues es la recolección y los basureros y la cantidad de desechos que genera la población. Otro reto que también hay en nuestro país, pues es la cantidad de plagas, cucarachas, ratas y todos estos animales que generan enfermedades pues también por cierto descuido y por no tener pues los hábitos y la limpieza. Y también otra parte, pues es que la escasez de agua, que es otro detalle. Ahorita estamos viendo otro problema de reto de la población. Lo que está pasando ahorita de lo de los apagones, que no hubo clases el día, el día martes, porque pues le compramos electricidad a Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no nos quiere vender porque ellos están pasando un invierno muy fuerte en Texas y por eso no nos están vendiendo la energía que ellos nos vendían de electricidad, no nos la quieren vender y ahorita por eso México no tiene suficiente
suficiente electricidad, ¿sale? Eso son lo que estaba pasando. Ahora, vamos a seguir, vamos a ver esto. Ahora ya. Bueno, de esto, estos son datos del INEGI que también son parte de los retos de la población. En el año 1915 éramos 119,5 millones de personas. Ahorita ya somos un poquito, casi 122 millones de personas. Nuestro país es el número 11 a nivel mundial en población. Eso sí, apúntenlo, ténganlo ahí presente. Somos el lugar número 11 de población. ¿Vale? Seguimos. Después en México, cada minuto nacen 5 personas y se muere una. Entonces México va a seguir por eso creciendo, porque tenemos más personas que nacen de las que están muriendo. ¿Sale? Entonces ese es un detalle importante. Ahorita ustedes van a vivir en promedio 75 años. O sea, eso es bueno. Y ahorita están haciendo más niños que niñas. Antes era al revés, ahorita están haciendo un poquito más niños que niñas. ¿Sale? Entonces van a vivir 75 años si se cuidan, ¿sale? Entonces cuídense en promedio. Ahora, vamos a ver algunos detalles de México si fuéramos un país más chiquito. O sea, si fuéramos nada más 100 personas, vamos a ver cómo sería nuestro país. ¿Sale? A ver, miren, este dato es importante. Por cada 100 personas, 51 son mujeres y 49 son hombres. O sea que hay un poquito más de mujeres, pero no muchas. ¿Vale? Sí, entonces van viendo que aquí hay un poquito más de mujeres que hombres. Pero probablemente esto cambie después porque ya están haciendo más niños que niñas. Entonces es mentira que les toquen de 7 mujeres, todo lo que salen ahí, dicen, ¿vale? A lo mejor sí les pueden tocar de 7 novias, pero no es correcto. Están casi parejitos, hombres y mujeres, ¿sale? Más o menos están parejos en su porcentaje de nacimiento. Ahorita les voy a decir que le saquen una foto a esto. A esto sí le pueden sacar una foto, miren. 27 serían niños de 0 a 14 años, de todos. Después 26 serían jóvenes, de 26 personas, de cada 100 son jóvenes. 36% son adultos, no, 36 personas son adultos y 11% son personas de más de 60 años, ¿sale? Entonces, esto sí es importante. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos la gráfica que México está equilibrado, ¿no? Tiene niños, tiene jóvenes, tiene adultos y tiene ancianitos, ¿sale? Entonces, México tiene una población más o menos equilibrada. Otra cosa importante que también deben de saber. A ver, ahorita les explico esto. A ver, miren, en esta. De las personas, el 89% habla español. O sea, de 95 que no son bebés, o sea, que ya pueden hablar, que ya tienen 3 años. 89 hablan español. 5 hablan una lengua indígena. Además del español, o sea, que son bilingües. Tienen 2 idiomas. O sea, entienden el español y también hablan su lengua indígena. 5. 89 solamente saben hablar el español. Estos de acá son bebés, o sea, todavía no tienen aprendido el idioma. Y 1 solamente habla su lengua indígena, pero no habla el español. Y eso se le va a complicar porque desafortunadamente para comunicarse va a tener cierta dificultad por no hablar el idioma español. ¿Vale? Entonces ese es como sería el idioma, ¿no? Que el 89 de cada 100 personas habla el español. Ahora, ¿cómo viven las personas? 89 viven en familia. Bueno, así con su familia. 11 viven con amigos, o sea, viven en casas, o personas solas, o sea, que tienen su casa aparte o tienen amigos, viven 11 de cada 100. 89 viven con sus familias
y en 29% de cada casa, o sea, de 29 de cada 100 casas, la jefa es una mujer, o sea que el hombre no está presente, son madres solteras, o el esposo trabaja y la mamá se hace cargo de los hijos y de cuidarlos, ¿vale? Eso es los datos que hay, ¿vale? Y vamos a ver otros datos. Vemos lo de cuánto estudian y ya. Y ya luego vemos lo demás. Eso lo vamos a ver en las otras clases. Vamos a ver en cuántos estudian. A ver, miren, de los que estudian, pues miren, así lo que está pasando ahorita en el salón. De 100 personas, 17 están en edad de estudiar, o sea que son niños de entre 6 y 14 años. 16 van a la escuela, pero uno ya no va. O sea, uno ya dejó la escuela, ya no está asistiendo por distintas razones, pero pues ya no está realizando sus estudios, ¿sale? Vamos a ver. Entonces, un niño ya dejó la escuela de los 17 que deberían de ser. Y ya después vemos y ya con ya sería todo. A ver, miren, de los que estudian, 4 no de 15 o más ya no siguieron en la escuela. 39 terminan, sáquenle una foto. 39 terminan su bachiller. O sea, de estos, de los 73 que deberían de estudiar, 4 no terminaron la primaria o la secundaria, o no pudieron estudiar. Después, no terminaron, no sacaron su certificado, no siguieron estudiando. 39 terminaron el bachiller. Después, no, más bien aquí estoy mal. 4 no pudieron entrar, no terminaron su escuela. Después 39, acaban solamente la primaria o la secundaria, ahí se quedaron. Después 16 terminan su bachiller y solamente 14 de esos 73 terminan sus carreras. Entonces ese es un dato muy cruel, ¿sale? Voy a quedar nada más. Pues prendan su cámara tantito y vayan poniendo presente para que los vaya viendo aunque sea un ratito. Bueno, hijos, pues eso fue lo que vimos el día de hoy. Vayan poniendo presente porque nada más queda un minuto, ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, pues ya es lo que vimos hoy. Ya vimos lo de la migración, ya vimos lo que hoy nos fue mal, nada más tuvimos 12. Bueno, pero cambiamos el día, ¿no? Pero no fue mi culpa, fue porque, fue por culpa del apagón. Entonces, cuídense, hijos, saludos a sus papás. Sí, ya vi que nada más tuviste 12 minutos. Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Esperemos que no haya apagón y nos veamos el jueves. No, digo el martes, como debe de ser, ¿vale? Si tuviera un poquito más de tiempo, duraba más, pero no, ya no tengo para pagar el de paga. Ya, adiós, hijos, cuídense. Nos vemos, saludos a sus papás y cubrebocas, ¿eh? Gel. Adiós, 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 Yasmín.